Bienvenidas en esta noche. Vamos a comenzar con este tema y la definición de este tema son las vibraciones del ser humano. Se refiere a que los seres humanos, al igual que todos los seres vivos y objetos en el universo, emiten y reciben vibraciones que se relacionan con su estado físico, mental y emocional. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de, ya saben, de entrar en materia con este tema, sí es importante saber qué son las vibraciones, de qué se está hablando, para poder comprender de qué se está tratando esta capacitación el día de hoy. Y este video que les voy a compartir nos trae mucha información muy valiosa que nos va a explicar detalladamente qué son las vibraciones. Y este tema es la afinación de la música. Y si tú no lo sabías, actualmente la música está afinada en una frecuencia de 440 hercios o hertz. Pero esto antes no era así, antes estaba afinada a 432 hercios. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué la cambiaron? Entonces, ¿esta frecuencia nueva tendrá reacciones físicas en el cuerpo? ¿Habrá conspiración detrás? Bien, todas estas dudas las trataré de resolver de la manera más objetiva en este video. Si te interesa, quédate porque ya empezamos. Bien, primero tendríamos que definir qué es un hercio. El hercio es un prefijo que cuenta la frecuencia de un fenómeno en un segundo. Por ejemplo, este sonido. Como pueden ver, el sonido es periódico y repetitivo y aproximadamente estaríamos hablando de un hercio porque estamos dando una repetición cada segundo. Y ahora si este mismo sonido lo hiciéramos en 2 hercios sería algo así. Si fueran 4 y así hasta el infinito. Claro que esto simplemente es un ejemplo. Por ejemplo, en ondas sonoras esto sería mucho más constante. Estamos hablando que la afinación actual se maneja a 440 Hz. Entonces esto quiere decir que da una frecuencia a la onda de 440 repeticiones sobre segundo. Y la anterior afinación 432 daría 432 repeticiones sobre segundo. Con esto nos daríamos cuenta que la afinación actual de 440 Hz es mucho más constante, mucho más rápida que la anterior de 432 Hz. Bueno, y con esto más o menos definiríamos qué es una frecuencia. Y ya para entrar al video como se debe, debo de reiterar que la afinación estándar es 440 hercios. Y bien, ¿cómo esta afinación logró ser la estándar en el mundo? Ya desde 1936 se estaba hablando de este tema, ya se recomendaba afinar a 440 Hz. Sin embargo, no fue hasta 1955 en la Organización Internacional de Estandarización ISO que se reafirmó este decreto. Sobre este tema corre una teoría en la que dice que Joseph Goebbels y los nazis tuvieron mucho que ver en esta decisión. La leyenda cuenta que fue Joseph Goebbels quien creó el decreto universal en 1939, en el cual se insistía cambiar la afinación a 440 hercios. Sin embargo, recordemos que no fue hasta 1953, pasando la Segunda Guerra Mundial, que el decreto fue aprobado. Sin embargo, investigando a lo largo de la historia las distintas afinaciones, me di cuenta que antes de que la 440 se hiciera una estándar, se usaba todo tipo de frecuencias. 420, 435, 460, cada quien tenía un prototipo de afinación. Sin embargo, a finales de 1800 ya se estaba acercando a lo que conocemos, más o menos oscilando entre 430 a 430 y tantos. Ya veíamos que había un patrón, una afinidad en la afinación. Y esto era que con el paso de los años y la experiencia tanto musical como científica, se estaba llegando a una frecuencia cada vez más exacta, cada vez más idónea para el ser humano. Y para aquellos que no crean que hay ciertas frecuencias, vibraciones o cifras más importantes para el ser humano, la galaxia, el universo, el mundo, solo déjame recordarte las constantes de la física y las matemáticas. Sin embargo, me parece interesante darte algunos datos históricos que pasaron sobre la afinación. Como ya te lo dije, a finales de los 1800, entre matemáticos y músicos estaba llegando a una respuesta cada vez más idónea y exacta sobre la frecuencia en la que se afina la música.
Por ejemplo, en 1884, el músico Francesco Verdi escribió una carta dirigida a la Comisión Musical del gobierno italiano que se debería de cambiar a la frecuencia de la central 432 Hz por exigencias matemáticas. Sin embargo, en 1953 ya conocemos que la mayor parte de la música se tuvo que afinar a la en 440 Hz desde que la Organización Internacional de Normalización ISO lo promovió. Y después de esto muchos músicos fueron movilizados contra esto. El que era entonces el jefe del Conservatorio Nacional del París había organizado un referéndum y una gran mayoría aprobaba volver a 432 Hz. La realidad es que en la historia del mundo jamás hubo estándares en cuanto a la frecuencia musical. Pero es cierto que los músicos en esos años ya estaban optando por la frecuencia 432 Hz como si hubiera algo especial en ella. Y si te das cuenta, no pasó mucho tiempo en que empezaron a usar la frecuencia 432, ya se estaba promoviendo que afináramos a 440. Esto fue en 1938 para por fin decretarse en 1953. Entonces la central en 440 Hz ya sería una referencia y una estándar que toda la música debería de seguir. Sin embargo, después de que la afinación 440 Hz fuera ya una realidad, pasó algo muy curioso. Y es que aparte de las constantes manifestaciones y negativas en contra de la ya afinación estándar, seguía habiendo mucha gente que promovía la afinación 432 Hz. En 1955, en la conferencia de ese año, compositores franceses no fueron invitados, ya que se oponían particularmente a la afinación 440. El músico francés Robert Dussault dijo que se había cambiado por motivos comerciales. En 1988, el Instituto Schiller bautiza a la afinación 432 como la afinación científica. Los argumentos del instituto incluyen aspectos sobre la precisión histórica y referencias al tratado de Johannes Kepler sobre el movimiento de las masas planetarias. Y así como ellos, hay muchas personas, científicos y estudiosos que abogan sobre que la afinación 432 Hz está más en sintonía con nuestra naturaleza, con el universo. Aparte de que es más hermosa y conecta con nuestros centros energéticos, cosa que no pasa con la afinación 440 Hz. Inclusive si escuchas música un tiempo prolongado notarás que empezará a ser molesto. Seguramente podemos encontrar muchas cosas que son ciertas y no tan ciertas sobre este tema, pero lo que sí podemos es experimentar sobre este tema. Yo te invito a escuchar tus temas preferidos a la frecuencia 432 Hz. Te invito a buscar en YouTube videos donde te enseñen a ajustar tus canciones a la frecuencia de 432 Hz, ya que hoy con distintos softwares de audio lo podemos lograr fácilmente. Pruébalo y nos dices qué tal. ¿Qué vieron en el video? ¿Quién puede compartir? Pues que de todas maneras estaba estableciéndose la frecuencia 432 desde hacía muchos años y sí, que hubo como una evolución a 440, pero que en realidad la que más se acomoda a la frecuencia verdadera es como la 400, o la que más recomiendan es la 432 Hz. Sí, sí, exacto. Bueno, aquí en el video nos damos cuenta que siempre ha habido una mano siniestra que no permiten la evolución del ser humano, porque al modificar la frecuencia nos damos cuenta que nos afecta porque nuestro organismo a final de cuentas no funciona como debería de por esa frecuencia, porque las células trabajan a esa frecuencia de 32 Hz. Y entonces, como hay unos intereses oscuros que no les beneficia el que el ser humano evolucione y que el ser humano sea consciente, porque si nos dimos cuenta, esa frecuencia lo que hace es que altera el organismo, altera la psique humana, al ser humano lo hace más inconsciente, y entonces al ser inconsciente de sí mismo y de lo que está pasando con él, entonces es más fácil de manipular.
es más fácil de perderlo y hacerlo, llevarlo por donde a los intereses de arriba les conviene. Y es por eso que modifican todo lo que es el instrumento musical, las frecuencias, para que nosotros nos perdamos en este mundo y andemos perdidos por el mundo y tan solo siguiendo indicaciones o acatando normas que nos imponen realmente, y nosotros ciegamente siguiendo ese juego enfermizo para que unos tan solo tengan el poder y se beneficien de todos nosotros. Y entonces, para poder comprender un poquito las frecuencias, en qué nivel estamos nosotros, nos damos cuenta que nuestras emociones generan frecuencias, y estas frecuencias van a estar medidas en hertz. Y si nos vamos a partir de la frecuencia más baja a la más alta, en esta gráfica que tenemos aquí enfrente, que dice cómo saber en qué frecuencia vibramos, y dependiendo de nuestras emociones es donde vamos a ir nosotros vibrando, y nos vamos a ir encasillando en estos hertz. Y por ejemplo, nos vamos a la más baja y estamos hablando de la vergüenza. La vergüenza nos da 20 hertz. 20 Hz. 20 hertz. La culpabilidad, 30 hertz. 30 Hz. La apatía, 50 hertz. La aflicción, 75 hertz. El miedo, 100 hertz. El deseo, 125 hertz. El enojo, 150 hertz. El orgullo, 175 hertz. El coraje, 200 hertz. La neutralidad nos da 50 hertz. La voluntad, 310 hertz. La aceptación, 350 hertz. Perdón, Uriel. Sí. La neutralidad no da 250. 250 hertz. Eso. 250, si me equivoqué, entonces corregimos, son 250 hertz. La voluntad nos da 310 hertz. La aceptación, 350 hertz. El raciocinio nos da 400 hertz. El amor, 500 hertz. La alegría, 540 hertz. La paz, 600 hertz. Y la iluminación, 700 hertz. Entonces, como podemos ver en la gráfica, dependiendo nuestro estado emocional, nosotros nos vamos a ir encasillando en estas frecuencias. Y nuestro trabajo en la vida, en este mundo, es llegar precisamente a la frecuencia de 700 Hz, que aquí ya estamos hablando de un Buda, ya estamos hablando de un Jesucristo, que ellos vibraban a esa frecuencia. Por eso estos seres iluminados, con ese tremendo raciocinio y con ese dominio de sí mismos, vibraban a esa frecuencia de 700 Hz, pero aparte nos damos cuenta que nuestra vibración se va a medir también en una expansión. Entre más sea nuestra vibracional, va a ser más amplia, o dependiendo el nivel de vibración negativo, va a ser más contraída. Y entonces esto quiere decir que entre más nosotros nos perdamos y estemos vibrando bajo, nosotros nos vamos a ir desconectando de la fuente creadora. Porque si vamos a un Jesucristo, a un Buda, nos damos cuenta que estos seres iluminados vibraban a 700 Hz, pero tenían la conectividad con lo divino y en el mundo de los milagros. Se habló mucho de que podía hacer andar paralíticos, hacía ver a los ciegos, milagros que hizo por lo mismo de que él dominaba todas estas frecuencias y él vibraba a la de 700 Hz. Y realmente nuestro trabajo es llegar a estos niveles. Lavamos las manos y le decimos, no, pues Cristo, porque era Cristo, a esos niveles. Pero realmente este es nuestro trabajo, irnos refinando el pensamiento para poder llegar a estas vibraciones menos densas, menos groseras, para que nosotros cuando salgamos de esta escuela llamada mundo, podamos entrar sin ningún problema al otro lado. Por eso es importante irnos puliendo y ir trabajando en nuestros procesos, y nosotros podamos ir expandiendo nuestra conciencia, que todo ser humano tiene emociones, sean seres iluminados o no, tienen emociones, todos. Nada más que la diferencia de ellos es que sus emociones son de mayor calidad. Entonces, por eso es importante nosotros trabajar en nuestras emociones, para no perdernos en este mundo tridimensional. Eso es más o menos para que nos demos cuenta nosotros en qué nivel, dependiendo de nuestras emociones, nosotros mismos nos colocamos. Espero que vaya quedando claro esta pequeña gráfica, que nos dé un poquito más de luz. Claro.
que nos dé un poquito más de luz en esto. Muchas gracias, Yolanda. Ok, y seguimos avanzando. Mande. Puedo aportar ahí en la parte de los 700 Hz. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabías que, bueno, sí, considero que en ese nivel de los 700 Hz, que es se considera como uno de los niveles más altos donde entra la parte de Dios, los ángeles y los arcángeles, Sí. es un nivel vibratorio más alto que el de los seres humanos, debido pues a su naturaleza divina y su conexión más cercana con lo universal. ¿Por qué? Porque todos juegan un rol y cumplen ciertas funciones. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la frecuencia de Dios, que es un todo, sí, que al de un ángel, a los ángeles, por las funciones que se le tiene asignadas, ya que emiten una luz demasiado brillante, tranquilizadora y reconfortante a la de un arcángel. Ajá. Todos están, al final de cuentas, todos son parte de esa conexión universal, pero cada uno tiene un nivel de vibración, por decir así, Dios tendrá los 700, hablamos literalmente que los ángeles tendrán entre 650 y los arcángeles que están más conectados o más cercanos a Dios, esos emiten una de 675 aproximada de Hertz. Uh-huh. Hablando en el plano, ahora sí que espiritual, todos tienen ciertas jerarquías celestiales. Sí. Ok, entonces estamos hablando que por eso existen esas diferencias de serafines, arcángeles, todo eso, uh-huh, porque son rangos, ¿no? A final de cuentas. Sí, son rangos, son jerarquías espirituales de vibración, que ese sería lo idóneo que el ser humano alcanzara. Por eso unos tienen ciertos dones, ciertos talentos más desarrollados que otros, porque ahora sí que, como comentabas en otras capacitaciones de otros temas anteriores, la práctica, a través de la práctica de lo que yo estoy fomentando, construyendo en mí mismo, es que se va desarrollando todo eso. Ajá, donde nosotros vamos, tenemos a final de cuentas que esa es nuestra misión, llegar a esos, uh-huh, niveles de vibración más sutiles, menos, sí, sería lo, ajá, menos denso, ¿no? Sí. Y que estamos hablando, bueno, desde estos niveles, ya si lo ponemos así, de los seres iluminados a los 700 Hz, podríamos decir que a eso vibra pues ya Cristo, Buda, esos seres que vinieron a este planeta, pero ya el absoluto creador, estamos hablando que su vibración, pues podríamos ponerlo en un 1000, en un 1000 de vibración, porque ya estamos hablando, ajá, que para llegar al absoluto creador, pues nosotros ahí sí ya no podríamos rebasarlo, porque él sigue evolucionando a final de cuentas. Igual Cristo, igual Buda, siguen evolucionando. Nosotros hablamos ahorita, por ejemplo, a lo mejor en este parámetro, pero ellos siguen evolucionando, porque la vida es evolución, evolución, evolución. Y nosotros tenemos que trabajar arduamente para llegar a estos niveles, imagínate. Entonces, si vamos al mundo terrenal, imagínate qué pasa cuando caemos en la vergüenza, que estamos hablando prácticamente de un estado muerto, porque la vergüenza, por vergüenza, no se atreve el ser humano a hacer ciertas cosas y se merma, se pierde y no avanza. Entonces por eso nos colocan en el punto más bajo, porque es un freno total. Por vergüenza mucha gente no da hasta un abrazo, por vergüenza no dice lo que siente a un ser querido, por vergüenza no logra tantas cosas, por la vergüenza es una ancla.
que no nos deja avanzar para ningún lado, tan solo nos hunde y nos hunde. Como el miedo también, ¿verdad? Como el miedo. Cuando tenemos talento para desarrollar ciertas cosas y sabemos que la podemos hacer, sabemos que la podemos lograr, y el miedo son como nuestras propias cadenas, nuestra propia cárcel que nos pusimos nosotros. Exactamente, nos vamos, lamentablemente nos vamos poniendo grilletes imaginarios, grilletes mentales, y nosotros mismos, pues ahora sí que nos encadenamos a todo eso y no podemos avanzar en la vida, y entonces ahí nos coartamos y es muy difícil que nosotros podamos avanzar en la vida porque no somos libres, somos esclavos de las diferentes circunstancias que nosotros por miedo, por vergüenza, pues ya no nos atrevemos a hacer más cosas. Ok, bueno, y entonces para que nos quede más claro este tema de que estamos hablando de los tipos de vibraciones, acá me voy a apoyar con Yolanda, que me haga favor de leer los 8 puntos, por favor. Sí, con mucho gusto, Uriel. Bien, por favor, señora Yolanda. Sí, con mucho gusto, Uriel. Tipos de vibraciones. Tenemos que en el primer lugar están las vibraciones físicas. En segundo lugar tenemos las vibraciones emocionales. En tercer lugar tenemos las vibraciones mentales. En cuarto lugar están las vibraciones espirituales. En quinto lugar están las vibraciones electrónicas y tecnológicas. En sexto lugar están las vibraciones del entorno. Y en séptimo lugar están las vibraciones interpersonales. Y en el octavo están las vibraciones de propósitos y creatividades. Ok, muchas gracias, señora Yolanda. Okay. Con mucho gusto. Y entonces, para que obviamente todos estos puntos nos queden más claros, aquí entonces, no sé, cuando le cambie, por favor. De manera, nos hace referencia a lo que son las vibraciones físicas. Esto engloba lo que son la parte física, el mantenimiento, pues más que nada de la parte física del mantenimiento de nuestro cuerpo. También, ¿en qué sentido? En que esos se refiere a lo que es la salud física, se refiere a lo que es la salud física para nuestro desarrollo, tanto en el aspecto fisiológico como psicológico. Aquí, más que nada, en las vibraciones físicas, pues nos habla de que generamos vibraciones en el cuerpo que pueden desde promover nuestra salud, tanto muscular como cardiovascular y ósea. ¿A través de qué? Pues del ejercicio, el que nos ayuda a liberar de cierta manera las endorfinas que hacen que mejoren nuestro estado de ánimo. También hace referencia que es importante lo que comemos. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo nos alimentemos, es la manera en que nosotros vamos a vibrar. Por ejemplo, hacía referencia de que todos los alimentos procesados se consideran como de vibración baja, y lo que son las frutas y las verduras se consideran de vibración alta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué? Porque estamos constituidos por células en el cuerpo humano que hace que tengamos una frecuencia vibracional de manera natural, en la manera que nos ejercitemos, en la manera que nos alimentemos, es que nuestras células se van a
de cierto modo a reproducir de manera positiva o negativa dentro de nuestro cuerpo, y eso es lo que nos va a dar hasta cierto punto esa energía, esa vibración, dependiendo de ello, si va a ser baja o va a ser alta. También habla de que cómo impacta en la parte de las vibraciones físicas, también hablan de los aparatos esos que a veces nos hacemos como la resonancia magnética. Ellos, a veces cuando te vas a hacer una resonancia de esa magnética, aparecen así también como en hertz. Uh-huh. Y como para determinarte cierta enfermedad o algo, cómo esas frecuencias nos pueden contribuir a que tengamos una mejor salud, o esos mismos equipos también nos pueden afectar en lo que emiten, pues, en las radiaciones y todo eso. Ok. Entonces estamos hablando que es muy importante mantener ese equilibrio tanto en lo que comemos, tanto en lo que es el ejercicio, darle ese mantenimiento al organismo para que trabaje en óptimas condiciones y evitar ese tipo de radiaciones, ¿no? Que ya ves que normalmente luego eso lo usan en los aeropuertos, las radiografías, todo eso, pues ya ves que es radiación y altera sí o sí pues, el buen funcionamiento de las células. Afirma, de manera significativa. Entonces, fíjate, ahora nos damos cuenta por qué en los alimentos, si estábamos hablando de que hay una mano oscura que no permite el desarrollo del ser humano correctamente como se debe, porque no conviene, porque pues no le representa bingos beneficios, entonces por eso también nos mantienen enfermos por medio de la alimentación y por todas las radiaciones que manejan y que se emiten para que el ser humano pues esté afectado por todos lados, física, mental, espiritualmente, o sea, estamos hablando de eso, ¿no? Es muy cierto. Ok. Bueno. También en las vibraciones físicas, también hace mención que forma parte de lo que es el sonido y la música, como el video, que hablaban de la frecuencia de los hertz, del video que nos compartiste. Sí. Hablaba de esa parte, de que es importante, porque en cuanto al sonido y la música, las diferentes frecuencias musicales pueden tener efectos terapéuticos mejorando el bienestar y la salud. ¿Por qué? Porque todo lo que, por ejemplo, se considera como lo que es el estrés, lo que son la depresión, la ansiedad, se consideran como vibraciones bajas, mientras que un estado de felicidad o paz o equilibrio, que tú sientes armonía dentro de tu ser, es parte de nuestras vibraciones que son más altas. Y por eso muchos, esa parte de la musicoterapia ha ayudado, por eso que dice que tiene efectos terapéuticos. Porque una persona, por decir, con ansiedad, depresión y estrés, al escuchar una música de 432 Hz o un poquito más, pero en sí esa frecuencia de los 432 Hz, pues es para relajar la mente, el cuerpo y la conexión con la naturaleza, pues ayuda. Por eso tiene efectos curativos y estimula lo que son las regiones cerebrales, ya sea del hemisferio derecho o de ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Hace que se te despeje la mente, te mejora la concentración. ¿Por qué? Porque están de una vibración alta que te puede inspirar hasta, no sé, escribir un libro, hacer tantas cosas
cuando tú te sientes en armonía o en equilibrio contigo mismo. Ok, entonces, aquí en la música, fíjate qué pasa, que la gente que escucha todo ese tipo de canciones, que son muy groseras, muy pesadas, que no tienen ningún mensaje, sano. Imagínate qué le estás, provocando al cuerpo con ese tipo de resonancias, con ese tipo de letras, porque influyen. Así como hablabas de que influye dependiendo la música que tú, utilices para poderte inspirar, para poder, crear ciertas cosas, también ese tipo de canciones, que son de lo más bajo, imagínate cómo influyen en tu cuerpo, en tu psique, que te hacen, actuar y pensar de cierta manera tan deplorable. Porque imagínate con estas letras modernas que se escuchan hoy en día, ¿qué inspiración puede provocar en un ser humano? Si nomás habla de vulgaridad, si nomás habla de tantas cosas negativas. Entonces, es muy peligroso, a final de cuentas, estar escuchando todo eso, porque es alimento, nos guste o no, el alimento no nomás es, físico, el alimento también es psíquico. Y si estamos hablando de frecuencias, si estamos hablando de alimento psíquico, que a través de las canciones también va uno alimentando la mente, entonces va a ser muy difícil poder vibrar a 700 Hz, porque estamos en esas frecuencias bajas, 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 que en vez de ayudarnos a crecer, evolucionar, desarrollarnos, fíjate cómo esa mano oscura por todos lados está metida y por todos lados nos bombardea para que sí o sí quedemos anclados, atrapados en este mundo tridimensional. Así es, porque quieran que no, lo que es a través de cómo nos alimentamos también hay que ser consciente que es la manera en que todos esos alimentos, ya sean procesados o naturales, de alta o baja vibración, generan energía a tu cuerpo para darle un buen funcionamiento. Pero si tú le metes alimentos industrializados, ¿qué hace? Que te resta toda esa energía, no te aporta nada. Es como lo que comentabas de la música. La música que no es apropiada, hay que ser uno un poco más, de cierta forma, más selectivo en la música que escucha, porque las otras no son malas, pero no te aporta nada. Ok. Sí, entonces ahí es donde, así como nosotros, fíjate, como nosotros seleccionamos el alimento, que no consumirlo en mal estado y de alguna manera pues seleccionamos, lo mismo debe de hacer con lo que consumimos, psíquicamente, porque así como nos Ujú. enferma un alimento, físico echado a perder, precisamente así nos enferma, nos hace daño un alimento psíquico de bajo nivel, de baja frecuencia vibratoria. Nos perjudica, como no podemos imaginar. Muy bien, Gabriel, entonces seguimos avanzando. En lo que el otro nivel de vibración, que es la número 2, emocionales, como su mismo término lo dice, se refiere a todas las emociones. Era como el parámetro que nos mostraste al principio de Sí, los hertz, cómo se va manejando. Todo tiene un nivel de frecuencia vibratoria. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Las vibraciones emocionales están incluidas las emociones como el amor, la gratitud, la alegría, suelen tener frecuencias más altas, mientras que el miedo, la ira, la tristeza tiende a tener frecuencias más bajas. A uno como ser humano le corresponde decidir qué nivel de frecuencia te gustaría manejar, pero sabes, eres consciente de que al fomentar, al construir
vibraciones de baja frecuencia no te aportan nada en tu desarrollo, en tu bienestar, en tu calidad de vida. También estas vibraciones pues se consideran emociones tanto positivas como negativas. Esto puede influir tanto en nuestra salud mental como emocional en esa parte. Ahí mismo también hace referencia a la energía de grupos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? La vibración colectiva de un grupo puede influir en el estado emocional de los individuos, promoviendo sentimientos de unidad o discordia. ¿Por qué dice de unidad o discordia? Porque a veces sabemos personas que vibramos en la misma frecuencia. Entonces, aunque muchos no lo saben, nos reconocemos por el nivel de frecuencia. Vibramos al mismo nivel. No es esa palabra que, es que tiene similitud conmigo. No, es por tu nivel de frecuencia que tienen ciertas afinidades. Entonces, por eso se relacionan mejor. Ahora también, cuando no estás, sea en el trabajo, en escuela, a donde te encuentres, si tú no estás en un nivel vibratorio como la mayoría, puede ser que la mayoría tenga frecuencia alta y tú la tengas baja, pues no vas a lograr comprender su forma de pensar, su forma de comportarse. Y a veces por eso hay choques, esas ciertas fricciones. No lo entiende la persona de baja vibración porque hasta cierto punto no es el lenguaje universal que él viene manejando. Ok, entonces ahí por eso es que luego pasa que no encajamos en ciertos grupos por el nivel de vibración, por el nivel mental, ahí también aplica. Y lo podemos ver, tú en un grupo o con ciertas personas vas a sentir cierta atracción o cierto rechazo, pero es por ese nivel mental. Por eso dice que nivel jala nivel. Y si yo estoy a la frecuencia baja, me va a encantar, me va a llamar la atención todo lo bajo, todo lo corriente, todo lo vulgar, y lo podemos ver, como en el mundo ahorita lo que está de moda es todo lo bajo, entonces la mayoría de la gente le mueve la atención todo lo barato, y lo fino casi no les llama la atención porque hay poca gente a esa frecuencia que se interesa por estos temas de calidad, por estos temas que te hacen ver la vida desde otro punto. Y por eso no podemos encajar en ciertos grupos dependiendo el nivel de vibración, dependiendo el nivel mental, porque nivel jala nivel. Entonces acá lo importante es nosotros prepararnos, nosotros descontaminarnos para que nosotros nos vayamos limpiando, a final de cuentas, vayamos purificando nuestra psique humana para poder ir avanzando en esta vida, ir vibrando más alto, más alto, más alto, estar más conectados con el absoluto creador. Es correcto. Ok, entonces le doy a la siguiente lámina. ¿Sí? Ok. Ok, aquí, sí, gracias. En las vibraciones mentales, hay dos apartados que forman parte de, como son los pensamientos y creencias. Las creencias limitantes o positivas pueden afectar nuestros patrones de pensamiento y en consecuencia nuestra vibración general. Porque una cosa es entre lo que creemos y otra cosa es lo que es real en esa parte. ¿Ahí te gustaría aportarnos algo, Uriel? Aquí en este punto de los pensamientos y creencias tenemos que tener mucho cuidado porque dices bien, una cosa es lo que se cree y otra cosa es lo que es correcto. Y no porque
la mayoría de la gente lo crea, quiere decir que esté bien. Entonces debemos de tener mucho cuidado, estar atentos, alertas, a no seguir ese tipo de creencias equivocadas. Por ejemplo, dice que las vibraciones mentales también depende de la calidad de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, ya sea para mejorar nuestra salud emocional o psicológica. Bueno, también Okay. eso también forma parte en vibraciones mentales. También nos dice que poner en práctica lo que es la meditación y la atención plena. ¿A qué se refiere esta? A que esas prácticas, como es la meditación, la yoga, hace que de cierta manera nuestra frecuencia energética se eleve de una manera que nos va fomentando lo que nos da bienestar, tanto físico como mental, nos da una claridad mental. También contribuyen a la reducción del estrés y nos da un bienestar general. Por eso es importante contribuir en ese, poner en práctica eso, nuestro equilibrio emocional. Hablamos de la importancia de mantener ese desahogo mental, el poder liberarnos de todo ese ruido mental, ¿no? Porque lamentablemente cuando nosotros no mantenemos un momento de silencio y siempre estamos distraídos, si no es con el televisor, con la radio, y si no con las personas, y entonces nos mantenemos ocupados, saturada la mente, entonces no llegamos a ese estado de tranquilidad, de paz, porque estamos tan saturados que no tenemos un tiempo para que para que la mente se relaje, porque al practicar este tipo de meditación, estar disfrutando de ese momento con uno mismo, de poder convivir, fíjate, con uno mismo, si no nos damos a esa tarea, entonces por eso tenemos todas esas cargas negativas, esas cargas emocionales sobre de nosotros, que no nos dejan relajarnos, que no nos dejan despejarnos de tantas ideas, de tanto ruido mental, y nos perdemos en el bullicio del entorno. Entonces por eso es importante darle esa paz y tranquilidad a la mente, desahogarla, mantenerla quieta, mantenerla equilibrada. No identificarnos con los pensamientos, dejarlos que fluyan. Que fíjate que los pensamientos son como, imagina un cielo lleno de nubes. Si tú quisieras ver las estrellas, pero con todas las nubes encima, no vas a poder ver nada. Pero en cambio, cuando empieza a despejarse el cielo, las nubes empiezan a disiparse, puedes disfrutar del hermoso y estrellado cielo. Cuando no hay todo ese bullicio de tantas nubes. Lo mismo pasa con tus pensamientos, cuando tú no te vas identificando con los pensamientos, cuando estás alerta, atento, cuando estás disfrutando, percibes tu respiración, el aire, cómo entra a tus pulmones, cómo sale, sientes la relajación, puedes tener esos momentos de paz, de tranquilidad. Y por eso es importante practicar ese tipo de meditación, un momento con uno mismo, para poder ir despejando todas esas nubes de pensamientos que no nos dejan ver con claridad nuestro entorno. Por eso es muy importante también este punto. Muy bien, Gabriela. Así es, también hoy precisamente vi me apareció un video donde hacía referencia de lo de la meditación, lo que comentas, que el meditar por lo menos 30 a 60 minutos, que equivale a una hora, equivale a como si descansaras 4 horas. Fíjate, por no tener esa disciplina, porque al final de cuentas es una disciplina, el tener estos hábitos, por eso la gente cuando va a dormir no descansa, porque está tan saturada de tantos problemas, de tantas ideas en la cabeza, que está dando vueltas y vueltas. Entonces, ¿cómo va a alcanzar un sueño reparador
¿cómo le vas a dar esa relajación al cuerpo que requieres si no tienes esta disciplina de mantener y hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer? Fíjate, en una ocasión había un discípulo y llega a un nuevo monasterio, y en ese monasterio había diferentes discípulos, pero uno en particular empezó a hablar de las grandes proezas que hacía su maestro, y decía que su maestro que dominaba el dolor y que él podía permanecer tantos días sin moverse, y que aparte era un gran maestro porque era muy sabio y conocía tantas cosas, y se maravillaba tanto de su maestro. Y en medio de todos se agarran y le preguntan a uno: ok, de aquí pues ya vimos nuestros grandes maestros, todo lo que hacían, ¿y tu maestro qué, qué tiene de sorprendente? ¿Qué hace él? Dice: él es tan grandioso que lo que hace no cualquiera lo hace. Dicen: ¿y qué es lo que hace? Duerme cuando tiene que dormir y come cuando tiene que comer. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Nosotros estamos tan perdidos que cuando estamos comiendo estamos pensando en otras cosas, y cuando estamos haciendo otras cosas estamos pensando en el hambre que tenemos, y así sucesivamente. No estamos donde debemos de estar en los tiempos y forma. Por eso tenemos todo este descontrol mental, porque estamos presentes, pero lamentablemente andamos viajando por otros lados. Y cuando aprendamos a mantenernos equilibrados y estar donde debemos de estar y hacer lo que tenemos que hacer, es cuando vamos a ir dándole forma a nuestra vida, cuando tengamos esta disciplina. ¿Ok? Y es cierto, porque, por ejemplo, a veces uno se satura de hacer tantas cosas, todas las consideras importantes, y hay veces que no son tan así tan relevantes, porque las puedes ir haciendo poco a poco, ¿no? Pero tú las quieres hacer todas al mismo tiempo, y como dices, lo que haces es que te desconcentras y pides: ay, yo quisiera un día de perdida de descanso, ¿no? Y cuando tienes el descanso, dices: ¿y ahora qué hago? ¿En qué ocupo ese día? ¿Por qué? Porque no está uno, eh, no, ahora sí que no tiene uno ese equilibrio, ese hábito de hacer todo en el tiempo y momento adecuado. Sí, así suele pasar por ese descontrol que traemos. Bueno, vamos a lo que es las vibraciones espirituales, o mejor, lo que es vibraciones electrónicas y tecnológicas. Tu impacto que tiene, debido a que el de vibraciones espirituales es el más importante, y estamos hablando de los 700 Hz, ya de la conciencia y el desarrollo del ser. Aquí en las vibraciones electrónicas y tecnológicas, pues hace referencia a la tecnología, cómo el uso de dispositivos electrónicos y sus frecuencias pueden afectar nuestro campo energético. La exposición a campos electromagnéticos pueden influir en nuestras vibraciones. ¿De qué manera? Tanto como, pues, de manera positivas o como negativas, ya que de cierta manera, si nos damos cuenta que la sobreexposición a dispositivos electrónicos o tecnológicos pueden afectar nuestra salud, tanto mental como nuestro bienestar físico. ¿Por qué? Porque usar las cosas en exceso, como todo, hace que toda esa radiación que nos emite, pues no tengamos en primera un descanso reconfortante, porque a veces ya son las horas del sueño y uno está un meme más, ¿no? O a ver un videíto más, y no tienes una calidad del sueño adecuada, entonces va mermando tu estado físico, y al día siguiente te levantas así, aunque sabes que
tienes cosas que hacer, te levantas así a veces hasta de mal humor, cuando ya tienes tu día empieza desde la mañana y tú todavía te estás despertando 11 12 del día y psicológico, emocional, hasta con tu entorno andas irritable, ¿no? Debido a muchas cosas. También como el microondas, ya ves que muchos están en contra del uso del microondas por toda esa radiación que emite y que dicen que provoca ciertas enfermedades, una como el cáncer, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que eso también es muy delicado. A veces, por no saber, por no informarnos, nosotros, a final de cuentas, nos hacemos daño, ¿no? Y a veces yo he visto gente que hasta se pega en el cristal, ¿no? Cuando está el microondas en funcionamiento, imagínate la radiación que le está emanando en los ojos, en el cuerpo. Si no leímos el instructivo, nos dice que cuando enciendan el microondas, te alejes 3 metros. Fíjate. Y a veces uno está pegadito ahí. Ay, ¿ya será que está mi comida? Ya Ay, será que está el pollo. ay, sí. Ay, Entonces, ya tiene cierto olor, ¿no? pero fíjate lo que hace el microondas. Entonces, el microondas realmente lo que quiere decir es radiación, nada más que no te lo ponen así porque la gente Si se no, no sacaría, venden. no lo venden por marketing, ¿no? Entonces le ponen, suavizan las palabras, te las maquillan y dicen, microondas. Pero si ya investigas, es radiación. Entonces lo que provoca en los alimentos es una fricción. Entonces es lo que hace que se caliente el alimento, pero lo está radiando. Y entonces tú al ingerir ese alimento, por muy sano que era, pues imagínate lo que le estás dando a tu cuerpo. Te estás dando radiación, estás enfermando tus células y a final de cuentas, más adelantito, pues te va a pasar la factura. Es muy práctico, muy cómodo, pero por esa misma comodidad, más adelante vas a tener unos resultados no favorables que no es recomendable. Por eso hay que informarse para a final de cuentas el cuerpo que nos dé un poquito más de rendimiento y cuando lleguemos a cierta edad lleguemos pues menos dañados, ¿no? Lleguemos ahora sí que lo mejor que podamos, porque a final de cuentas pues todos vamos para allá porque nosotros tenemos un tiempo de caducidad. Estos cuerpos tienen tiempo de caducidad, donde pues tenemos que llegar sí o sí a cierto punto, pero que lleguemos lo más sanos posibles. Por eso es importante todo esto. Y aparte, no sé si entra dentro de ese rubro, pero también la misma tecnología te vuelve adictivo, porque te voy a compartir, ¿no? Algo así rápido que nos pasa a veces. En el caso del uso de microondas, en uno como mujer, hasta te vuelve a veces floja, en el sentido de que a veces cuando se va la luz o algo, oye, caliéntate estas tortillas. No, es que no está el micro. Oye, pero ahí está la estufa, tiene gas. Ah, sí, es cierto, es que se me había olvidado. O cuando se te va la electricidad, ¿no? Y tú dices, oye, si no que ibas a lavar. Sí, pero es que no hay no está la lavadora. ¿Cómo te lavo la ropa si no enciende la lavadora? Oye, si la lavas así con jaboncito y agua. Sí, es cierto, ¿verdad? Como que de cierta manera, como que también mentalmente, como que ya nos acostumbramos demasiado al uso excesivo de lo que es la tecnología. Sí, de lo Y cuando, cómodo. y cuando se va la electricidad por periodos, así que ya ves que los mentados apagones, hasta nos acordamos de la familia y ay, pues prepárate un cafecito y nos ponemos a practicar, a platicar y fíjate que desde la infancia, fíjate que esto me pasaba y eso no lo haces cuando tienes el teléfono enfrente. Sí, exacto. Entonces acá, a final de cuentas, la tecnología nos hace inútiles, si así lo vemos de esa manera. Y por eso, que nos va enfermando, nos va haciendo inútiles. Por eso preferimos lo fácil y rápido,
y preferimos la distracción, programas de chistes y de tantas cosas bajas, porque hasta nos da pereza el pensar. Porque para leer un libro, para estar en una presentación como esta, es donde empezamos a usar el cerebro, donde vamos a usar el raciocinio, vamos a usar el pensamiento crítico, y ahí pues sí da pereza. Y pues mejor pónganse los chistes, mejor vamos a ver unos memes, mejor vamos a lo fácil y rápido. Y eso, sin darnos cuenta, nos está perdiendo, nos está mermando, porque día a día nosotros no nos vamos haciendo más jóvenes, sino todo lo contrario. Día a día este cuerpo va en decadencia, día a día vamos perdiendo la oportunidad de vivir, vamos perdiendo la oportunidad de crecer, vamos perdiendo la oportunidad de desarrollarnos, vamos perdiendo la oportunidad de ser más y mejores que un día antes. Por eso es muy peligroso todo eso, y por eso son adictivos, precisamente para que el ser humano se pierda por todos lados. Así es. Y también si lo llevamos más a fondo, que hace relación al impacto de la tecnología, ha mermado mucho las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos así a las personas al lado y nos quieren decir algo, pero como se quedó sin saldo, pues ya no te dice nada. Antes, aunque caminaras 2, 3 pasos, decía, oye, fíjate que te quiero comentar esto o el otro. Ya no lo hacemos. O si estamos dentro de la misma casa, ya no tocas la puerta de decir, oye, fíjate que vamos a hacer eso. Te mandan un audio a tu celular, te mandan un mensaje a tu celular. En las redes sociales, cómo ha afectado las relaciones, tanto de pareja como de amistades, en el sentido de que, que si le dices un corazón a la persona, a la que me cae bien o a la que me cae mal, ya te gusta, o ¿y por qué no me lo diste a mí? Y estamos más pendientes qué hace o qué deja de hacer las personas en las redes sociales que de nuestras propias vidas. Sí, entonces fíjate que decían bien, a veces dicen, no, es que la tecnología ha acercado a las personas, ha roto con las fronteras, pero realmente no es así. Lo que ha hecho las redes sociales, la tecnología, es separar, porque lo vemos cuando compartimos los alimentos, cuántas veces vemos esas reuniones de familia, entre comillas, porque están sentados en la misma mesa, pero cada quien anda en su rollo con su celular. Entonces, estás presente, pero estás ausente. Y ahí está muy cañón. En las Navidades, ¿no? Comúnmente se ve eso. El que no tiene celular, pues prácticamente no está en la misma frecuencia. Porque todo, oye, ya viste tal video, a ver cuál, y ya te lo rolan, ¿no? Pero si no tienes celular, pues ya no lo vistes. Sí, no estás en el mismo nivel. Ya eres como el patito feo. Sí. Sí. Ok. Bueno, en la parte ya se considera como la parte más importante, que hablábamos de los 700 Hz o más, que son los, es en cuanto a lo que son la conciencia y conexión del tema precisamente que hablamos, nos compartías la vez pasada, ¿no? La vez pasada de la conciencia del desarrollo del ser. Uh-huh. ¿Por qué? Porque este nivel de vibración espiritual hace precisamente de eso, de la búsqueda de propósito, del autoconocimiento, que eleva las vibraciones espirituales del individuo. Por eso es importante no perder el rumbo de a qué hemos venido, porque nosotros, si nos vertimos al mundo exterior, nos vamos a perder, y nuestra lucha, nuestro afán va a ser por conseguir materia, sexo, poder y dinero únicamente. Y entonces, si nosotros no somos conscientes de para qué hemos nacido, por qué estamos aquí, nos vamos a ir alejando y vamos a ir perdiendo el objetivo real, que es el desarrollo espiritual.
el ser más consciente de nuestras propias acciones, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, estar atentos en todo esos momentos, en toda hora, en todo momento. Entonces, por eso es importante saber bien para qué estamos aquí y cuál es nuestra misión en la vida. Y nuestra misión es, como te decía al principio, es llegar a esos niveles de vibración de 700 Hz. Entonces, imagínate, si estamos hablando de que la depresión, que la tristeza, que la angustia, ¿en qué niveles de frecuencia nos imponen? ¿Cuánto nos hace falta por aprender? ¿Cuánto nos hace falta por descontaminarnos? ¿Cuánto nos hace falta por avanzar? Entonces tenemos demasiado trabajo y no hay tiempo que perder, porque el tiempo se nos acaba. Este aliento que tenemos en este momento tiene tiempo de caducidad. Cada bocanada que damos de aire, estamos consumiendo nuestro presupuesto de vida, que se mide en minutos, en segundos, y se nos va agotando cada día más y más y más. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, cuando nos desprendamos de este cuerpo físico, va a ser muy difícil que lo podamos hacer. Por eso el chance que se nos da es enorme, nada más que nosotros lo desperdiciamos en 2, 3 frustraciones, lo desperdiciamos en que me puso cara, lo desperdiciamos en mis envidias, en mi apatía, en mi miedo, en tantas cosas negativas. Por eso es importante estar atentos a mi forma de pensar, sentir y actuar para poder ir avanzando. Así logres tan solo cambiar un poco, mejorar tu manera de pensar, vas a ir avanzando y eso te va a ayudar a que puedas vibrar de mayor calidad. Que te digo que en relación a lo que comentas, que a veces uno como ser humano, como nos encanta, no todas las mujeres, ¿no? Pero algunas mujeres, nos encanta para poner en práctica las bajas vibraciones, a veces con lo que no suma, con cosas tan vanas, ¿no? Porque cuando uno ve ya tienes zapatos, ya tienes ropa, ya tienes maquillaje, ya tienes ciertas cosas de lo que a uno le gusta, ¿no? Y ves algo sales y ¿a dónde vas? No, pues voy a dar una vuelta, ¿no? Y siempre te pasas ahí por la plaza, andar viendo todo eso. Y si ves una bolsa, algo que a ti te agradó, así no sea tan costosa, tú dices, empiezas, te enojas, aplicas la frecuencia del enojo, porque, ay, yo quisiera comprarla. Y ahorita me mandaron a comprar tal cosa. Agarras un momento, te agarra como la ansiedad, te agarra como la depresión. Ay, no pude comprar eso que yo quería. O sea, como uno también se atormenta o practica esas frecuencias de nivel vibratorio tan bajo por cosas que realmente no aportan nada a nuestro ser, ¿no? Sí, También exacto. dice que También dice que, por ejemplo, en la manera que uno trabaja lo que es nuestro nivel de conciencia, o sea, nuestro autoconocimiento, en conocernos mejor, depende de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento personal. ¿Para qué? En búsqueda de elevar nuestras vibraciones para vivir de una manera más plena y consciente. En esta parte de que también es parte de lo que son las vibraciones espirituales, hace referencia a que para alcanzar esos niveles muchas personas en el cuestión de el término religioso pues hacen lo que son las oraciones, en lo que es la psicología pues la meditación, y hay personas que hacen rituales. ¿Por qué? Para llegar a un nivel vibratorio alto, lo ponen en práctica. Ok, entonces hablamos acá de los Con rituales, conexión a lo divino. que esto, de alguna manera estamos hablando de frecuencias, y que Uh-huh. estas frecuencias ya de alguna manera nos ayudan a poder conectar con lo espiritual, con lo divino, ¿no?
irnos acercando a esa vibración que se requiere para poder estar de la mano con lo divino, ¿no? A final de cuentas. Para eso se hacen ese tipo de rituales, para eso se hacen ese tipo de meditaciones, de oraciones, porque son frecuencias que se emanan, que se emiten, y podamos ir contactando con lo divino. De eso se trata, ¿no? A final de cuentas. Sí, y aparte de que te mantienen en conexión contigo mismo, que alcanzas un nivel de conciencia alto, si lo pones en práctica, también, también de cierta manera tienes una conexión con el universo, también, dependiendo tu nivel vibratorio. Sigue lo que es las vibraciones del entorno. Esto hace referencia a que la conexión con la naturaleza y el entorno físico puede impactar nuestras vibraciones positivas, mientras que ambientes caóticos pueden disminuir la calidad vibracional. Por ejemplo, el tener esa conexión o esa vibración o respeto por nuestro entorno, en mantenerlo limpio, el respirar ese aire que todos necesitamos, que sea de mejor calidad, de que impacta pues de cierta manera también nuestra salud, nos hace conscientes de la naturaleza, de los seres vivos que viven en ella. También aplica lo que es cómo impacta cuando tenemos nuestra habitación de manera desordenada, o nuestro lugar de trabajo o todo un desorden. ¿Cómo impacta? Pues te mantienes en un ambiente no adecuado. Aparte de eso, tu nivel vibracional tiende a ser bajo, porque toda esa energía, lo que genera todo el desorden y la falta de limpieza, pues de cierta manera, como estás en un ambiente de baja vibración, pues no puedes estar, de cierta manera no se puede ver reflejado en ti, porque eso te da flojera, te da fatiga, te da ansiedad, ¿no? Uh-huh. Por eso debemos cuidar nuestro entorno y mantenerlo limpio. Plantar árboles, tener también, nos hacía referencia en este apartado, de no solamente de la naturaleza y de mantener limpio nuestros espacios, sino también la manera en que conectamos con los animales, que es importante esta conexión. Ok. Sí, entonces estamos hablando que también dependiendo del entorno donde estemos, si nosotros vivimos en desorden, a final de cuentas nos afectamos nosotros, porque no nos deja avanzar por esa vibración densa, porque a final de cuentas estanca y no permite que fluya la energía, las vibraciones. Y entonces es importante mantener ese entorno en óptimas condiciones para que podamos estar a la frecuencia. Fíjate, si nosotros nos damos a la tarea de mantener un orden adecuado en donde estamos, por añadidura vamos a poder contribuir con el ambiente, con el medio ambiente, con nuestro entorno, en volvernos personas que nos interesa la casa donde vivimos, llamada planeta, donde podemos cooperar para poder sembrar árboles, para hacer cosas humanitarias que a final de cuentas benefician a uno y a toda la humanidad. Entonces nos volvemos prácticamente altruistas en ese sentido, porque estamos vibrando de esa manera correcta, y también vivimos en santa paz con nuestros semejantes, pero también con el mundo animal, ¿no? Con las mascotas, con gatos, perros que tengamos, vamos a poder convivir con ellos a final de cuentas, porque también ellos nos aportan muchas cosas.
que a veces no valoramos, no nos damos cuenta. Así es. Ok. Hablamos sobre también un punto muy importante, o una de las vibraciones, son las vibraciones interpersonales, como su palabra, como su término lo dice, hace referencia a las relaciones que tenemos con otras personas, que dependiendo la calidad de relaciones interpersonales que nosotros podemos tener o construir, pueden subir o bajar nuestras vibraciones dependiendo qué tipo de vibraciones al final de cuentas nosotros estemos manejando. Si estás en una frecuencia baja, pues obviamente no puedes aportar mucho a tu entorno, a quienes te rodean, de manera adecuada. Y esas interacciones nos ayudan a mantener relaciones saludables y a mantenernos en una frecuencia vibratoria elevada. Dependiendo cómo nos relacionemos con los demás, como está en la imagen, va a ser nuestro estado, se van a manejar nuestras emociones, y en ese grado, pues es como nosotros nos vamos a manifestar con otras personas. Ok, en este punto que estás tocando, también es de suma importancia mantenernos equilibrados, porque dices bien, dependiendo nuestro nivel vibratorio, dependiendo nuestro nivel de las emociones, es lo que vamos a tener en el día a día. Si yo estoy en la frecuencia de lo negativo, lo problemático, voy a tener problemas y voy a encontrar gente por todos lados conflictiva, y voy a pensar que es la gente que es la que no me comprende, que todos son mala onda, que nomás buscan problemas, pero sin darme cuenta yo inconscientemente de que a final de cuentas yo soy la causa de todo eso, porque eso mismo yo lo estoy atrayendo. Si yo estoy en esas frecuencias negativas, todo lo malo me va a pasar. Entonces aquí mucho cuidado cómo estamos vibrando con los demás, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos haciendo, y por qué estoy teniendo estos resultados que no me gustan al final de cuentas. Entonces ahí es donde debemos de hacer alto y examinarnos, ver qué estamos diciendo, qué estamos haciendo y por qué estoy teniendo este resultado. Para ir rompiendo con todo ese oscurantismo, para ir rompiendo con ese manto de mala suerte que no nos deja avanzar y que tan solo nos mantiene ahí atorados con todos los problemáticos. Y para salir de los problemáticos debo de ser yo de mejor calidad. Debo de romper con ese gusto por acarrearme problemas, porque al final de cuentas yo los creo por mi manera de pensar equivocada. Y ahí están los resultados reflejados allá afuera. Mucho cuidado con eso. Y vamos avanzando, Gabriela, por Sí, favor. de hecho, sí, sí. Sí, De sí. hecho, dependiendo la sintonización con nuestras vibraciones, podemos mejorar en las relaciones interpersonales lo que es la empatía, la comprensión, fomentar relaciones más fuertes y saludables. Ok. Bueno, Todo ya depende del estado mental. sí, Ok. aquí en la octava vibración, que es la de propósito y creatividad, hace referencia a la expresión creativa. Era lo que compartías en tu exposición de la semana anterior del desarrollo del arte, que estaba dentro del desarrollo del ser, Ujú. que era necesario, vital, también cultivar esa parte de la creatividad y el arte, porque así te va también a ayudar a interactuar tanto con tu entorno, con las personas, a conocerte un poco mejor en el desarrollo de los talentos que tú tengas, potencializarlos de una Ujú. manera adecuada. Fíjate, lo importante de, de practicar este punto también, porque hasta para nosotros, por ejemplo, si quieres empezar un negocio, tienes que tener creatividad. Si, por ejemplo, yo me dedico a vender jabones, para eso debo de ser creativo, porque imagínate, si yo no tengo creatividad, por muy bueno que esté el jabón,
si no tiene una forma atractiva, desde el empaque, cómo lo estoy manejando, qué le estoy poniendo, va a ser muy difícil que yo lo pueda colocar en el mercado. Pero fíjate, hasta para eso necesito ser creativo, necesito meterle un toque de artístico para que mi jabón tenga esa distinción ante todos los demás, porque jabones por todos lados venden, pero ¿qué toque distintivo le voy a dar yo a mi presentación? ¿Por qué se va a distinguir mi jabón ante la sociedad? ¿Qué voy a hacer de diferente? ¿Qué valor le voy a agregar para que la gente adquiera mi producto? Fíjate, la creatividad también te puede abrir las puertas en esos ramos, porque entonces vas a buscar las formas de cómo posicionar tu producto o servicio a través de esos toques que lo hagan diferente ante los demás. Sí, sí. De manera de conclusión, el desarrollo del ser está intrínsecamente ligado a la gestión y entendimiento de nuestras vibraciones en todos los niveles, tanto para fomentar un entorno de emociones, pensamientos y prácticas espirituales, hacen que eleve nuestra vibración, puede ser una herramienta poderosa para alcanzar un desarrollo pleno y equilibrado, contribuyendo así a una vida más rica, significativa y conectada. Entonces, fíjate, la importancia de lo que es la conclusión de lo que nos están diciendo, porque estamos hablando que entre nosotros, entre mejor estemos equilibrados, entre mejor estemos alineados, vamos a poder tener mejores resultados allá afuera en la vida. Vamos a poder avanzar más rápido porque estamos en la frecuencia de lo bueno, lo puro y lo sano. Entonces, vamos a tener una vida más tranquila, una vida sin tantas broncas, sin tantas cargas negativas, que a final de cuentas, sin darme cuenta, yo mismo me las provocaba por mi manera de pensar, por mi manera de actuar, por mi manera de dirigirme con las personas. Cuando yo soy consciente y me voy equilibrando, me voy disciplinando, me voy ordenando, pues mi vida entonces poco a poco va a ir tomando una mejor dirección, voy a tener resultados más favorables, menos broncas, voy a ver soluciones donde antes veía problemas, donde antes veía gente problemática, ahora voy a ver cómo no salir afectado, ahora voy a ver soluciones, ahora voy a ver cómo no voy a decir ciertas cosas porque sé perfectamente que me van a dar un resultado no favorable. Voy a poder tomar las riendas del momento de la situación y voy a poder dirigirlo hacia donde yo quiero, que es salir ileso de todo ese problema o de ese momento que estoy viviendo. Entonces se me desarrolla la inteligencia, soy más capaz, soy ahora sí que voy dirigiendo el momento, sutilmente voy llevando a la gente hacia donde yo quiero, que es tener un resultado favorable para no salir afectado. Entonces, fíjate, todo lo que te da el mantenerte equilibrado, el estar atento, el irte corrigiendo, el irte gobernando tú mismo. Por eso es importante todo esto que estuvimos viendo. Y también Uriel, Sí. dice que en la manera de que comprendamos y manejemos conscientemente nuestras frecuencias energéticas, más que nada se refiere a lo que es vibración, ¿no? Uh-huh. Están nuestras energías, en la manera que nosotros las manejemos conscientemente, pues también nos empoderan para mejorar tanto nuestra calidad de vida como nuestras interacciones con las demás personas, que eso hace que al final de cuentas nuestro desarrollo humano sea más armonioso y consciente, tanto con nosotros mismos como con el exterior. Ok, sí es correcto todo eso que estamos viendo. Y fíjate, aquí en esta frase que les comparto, que nos dice, cada ser humano emite una frecuencia única. Al elevar nuestra vibración, elevamos nuestro potencial. Nosotros no nos damos cuenta, pero cada persona, cada ser humano,
como este ser vivo, animal, planta, todo lo vivo en este planeta, tienen una frecuencia. Todos tenemos una frecuencia que nos identifica, que si hablamos, por ejemplo, de electrodomésticos, sabemos que para poder identificar cada electrodoméstico tienen un código de barras, tienen una serie que les permite poderlos identificar y como punto de referencia. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta que tenemos esa vibración única, universal, que nos identifica de todos los seres humanos, de todo ser vivo en este planeta. Y se va llevando un registro de todas nuestras acciones. Y fíjate, te comparto, en una ocasión yo me estaba ahogando en una piscina. Ya sabes que nunca falta una persona maldosa, que yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo no sé nadar. Y me dice, no, no te preocupes, yo aquí te agarro. Y yo ingenuamente pues le creí. Y cuando ya estábamos prácticamente en la mitad de la alberca, pues que me suelta y pues ya me estaba ahogando. En ese momento que yo me estaba ahogando, lo que vi fue que mi cerebro empezó a pasarme, pero toda mi vida, de ese punto de que me estaba ahogando, pero hacia atrás, en reversa, pero así de volada empiezo a ver toda mi vida en retroceso. Y yo, fíjate, me preguntaba, ¿por qué hace ese fenómeno el cerebro? ¿Por qué pasa eso? ¿Quién lleva ese registro de toda mi vida? Porque es como una película que va en reversa. Haz de cuenta que está regresando la película. Yo me preguntaba, ¿pero por qué será eso? ¿Quién llevará un registro de toda mi vivencia? Hoy comprendo que a través de este tema que estamos viendo, que si hablamos de que cada quien tiene una frecuencia única, universal y que nos identifica de todos, entonces ahí tienen la respuesta. Todos llevamos, ahora sí que se nos va grabando toda nuestra vida y cuando nosotros llegue el momento de desprendernos del cuerpo, se va a llevar, ahora sí que un juicio, a final de cuentas, un inventario de nuestra vida. Que hemos hecho cosas acertadas y en qué nos hemos equivocado. Por eso tenemos que andar con pies de plomo, porque a final de cuentas todo se va archivando, todo se va llevando un registro y va a depender de nosotros qué resultado vamos a querer allá en el otro lado. Si somos candidatos para pasar, pues simplemente nos quedamos en ese punto suspendido, en una espera donde se llevará un juicio si se nos da otra vez la oportunidad de seguir creciendo, evolucionando, o tan solo nos quedemos ahí atorados en un estado de descontaminación. Entonces ya va a depender de nosotros. Nosotros al tener toda esta información, pues nos damos cuenta que la vida no es un juego, que la vida sí o sí se viene a crecer, que sí o sí se viene a evolucionar. Y si nosotros no hacemos nada, después no nos quejemos, después no nos preguntemos el por qué tenemos ese resultado o ese punto final por nuestra apatía, por nuestra negligencia. O sea, tenemos que ponernos las pilas sí o sí, tenemos que sacarnos adelante, sí o sí, descontaminarnos por nosotros mismos, porque si no lo hacemos en vida, ya descarnado, va a ser muy difícil. Me sorprende cuando la gente dice, ay, es que ya me quiero morir, ay, ya que me lleve, y no se dan cuenta en su infinita ignorancia que el Ser Supremo, el Creador, en su inmensa bondad, nos está dando el chance de descontaminarnos, nos está dando el chance de que nosotros trabajemos nuestras áreas de oportunidad, que dejemos de vibrar tan densos, porque perfectamente sabe que si no lo hacemos en vida, cuando nos descarnemos, pues va a ser más difícil. Ahí, ¿cómo vas a hacer tu trabajo si en vida no lo hiciste? Y entonces, prácticamente nosotros nos estamos poniendo la soga en el cuello. Entonces, por eso
hay que hacer nuestra chamba sí o sí. Ahora sí que aquí la bebes o la derramas, pero lo tienes que hacer, nos guste o no nos guste. Muy bien. Pues espero que haya quedado claro, espero que esto más que gustarles sirva en su vida. Uh-huh. Y ya para terminar, nos vamos a esta frase que les quiero compartir. La vibración de nuestros pensamientos y emociones determinan la calidad de nuestra vida y nuestro crecimiento personal. Entonces aquí siempre estar alerta con nuestros pensamientos, que al final de cuentas van a determinar la calidad de nuestra vida. Por eso es importante estar alertas, por eso es importante no identificarnos con la negatividad, porque la negatividad tan solo nos va a destruir la vida, nos va a destruir el alma. Por eso es importante depurar todo eso para que nosotros vibremos de mejor calidad, seamos dignos de acercarnos cada día con el absoluto creador, irnos desintoxicando, irnos mejorando día con día, depurando los pensamientos negativos que no nos sirven de nada, para que nosotros podamos regresar con el absoluto creador después de esta larga jornada, de este largo andar por el mundo, que así como llegamos puros y vibrando alto, así nos vayamos y así nos reciban allá en el otro lado. Pues muchas gracias. Estuvo con ustedes Uriel Mendoza, instructor y creador de contenido de desarrollo personal del canal de YouTube Adrilga. No me resta más que decirles que hasta la próxima.